porque no nos a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos medidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos conforme seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. El que se gloríese en el Señor. Todos juntos, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pueden tomar sus asientos, bueno, pueden sentarse. Y lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 10, acerca de la defensa de su ministerio del apóstol Pablo, vimos, ¿verdad? Un poco con el pastor, estábamos viendo acerca de que no hay que, en el capítulo 8, 9, 10 y 11, de no guiarnos por las apariencias. Y muchas veces, ¿verdad?, como cristianos a veces cuando recién convertidos nos guiamos con las apariencias de las personas y de repente nos llevamos a veces ciertas decepciones, ¿verdad? El ver y poner los ojos en ciertos hermanos, ciertas personas por lo que vemos y no por lo que son interiormente. Y vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo, uno de los problemas que está viendo con el apóstol Pablo, simplemente quiero, para poder entrelazar lo que vamos a ver, hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad?, tenía el problema que estaba viendo en la iglesia de Corintios, porque habían algunos hermanos o unos falsos maestros o falsos apóstoles que estaban atacando al apóstol Pablo, ¿verdad?, y diciendo acerca de lo que él no era, ¿verdad?, presente, lo fuerte que era, lo decía en las cartas. Y Pablo, ¿verdad?, en el versículo 10, 11 dice: esto ten en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por carta, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presente. Dice el apóstol Pablo, Pablo decía: yo no tengo miedo de ir también y hablar con los hermanos, así como soy duro en las cartas también, pero el apóstol Pablo, si algo tenía que aprender, que vimos otra vez también acerca del Señor Jesucristo, que debemos ser, ¿verdad?, como serpientes, astutos, pero también humilde, ¿verdad?, dócil como la paloma. Entonces, y muchas veces tenemos que tener, si algo debemos aprender, hermano, tener tacto. Si algo que nos enseñaron, ¿verdad?, cuando estaba en el instituto bíblico, nos enseñaban que debemos tener mucho tacto en tratar a las personas, ¿verdad? Cuando hay que ser duro, hay que ser duro, y cuando hay que ser humildes, hay que ser humilde en la manera de enseñar, hermano. Y entonces aquí, hermano, en el versículo número 12 dice, ¿verdad?, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Estaba hablando el apóstol Pablo acerca de los hermanos o maestros, falsos maestros o apóstoles, ¿verdad?, que ellos se alababan a sí mismos. Entonces se gloriaban. Y entonces el apóstol Pablo dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos, le estaba diciendo, como algunos que me están criticando, que se alaban a sí mismos. Pero ellos, dice, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismo, no son juiciosos, dice, no son entendidos, no son sabios, son necios. Y hermanos, el gloriarnos, hermanos, muchas veces cuando nos gloriamos, para empezar a gloriarnos, nos empezamos a comparar unos a otros. Y eso es uno de los problemas, hermanos, que estaba pasando allá en la iglesia, que comparaban al apóstol Pablo y le decían: es que el apóstol Pablo no estuvo con Jesús, y Pedro sí estuvo con Jesús, y empezaban a compararlo.
Y muchas veces, hermanos, vamos a aplicarlo, me gusta aplicarlo luego, ¿verdad? No me gusta andar de rodeo. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos comparamos con otras personas. Es que yo sé más que el hermano, yo sé más que la hermana, y la hermana no sabe cocinar. Nos empezamos a comparar. Muchos jóvenes se comparan, ¿verdad? Dicen, es que yo estoy guapo, es que yo tengo los ojos verdes, él está gordito, yo estoy bien, yo estoy como Cristiano Ronaldo. Y nos empezamos a comparar. Muchos jóvenes en nuestros tiempos se empiezan a vanagloriar por lo que son. Es que yo sí sé mucho. Yo sé mucho de la Biblia. El hermano no sabe. Y empieza la vanagloria, el gloriarnos, hermano. Y dice el apóstol Pablo, dice midiéndose, así que dice, a sí mismo. Ellos ponen como regla, como estatura ellos, y hacen de menos a las otras personas. Mientras la palabra de Dios, hermanos, nos dice, vayamos, hermanos, en el libro de Efesios, un poquito más adelante, Efesios 4:13, muchos ya se lo saben, yo creo. Dice, 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que dice, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? Hermano, nuestra medida es Cristo. Pero muchas veces nosotros, a veces también una de las cosas a veces que hay desánimo en ciertos hermanos, porque dice, es que el hermano sí lee la Biblia, el hermano sí es así, y el hermano es y empieza el desánimo, porque empiezan a ver o a compararse con ¿quién? Con otros. Pero hermano, nosotros no nos debemos comparar con otros. Nos debemos comparar ¿a quién, hermano? A Cristo. A Cristo. Él es la medida. No somos nosotros. No es mi intelecto. No, es Cristo, hermano. Y si nosotros, hermanos, entendemos y empezamos a ver la medida de Cristo, hermano, no nos vamos a vanagloriar. Pero si usted, hermano, se empieza a verse a sí mismo de lo que usted es por su conocimiento o por su destreza que sabe, se va a vanagloriar tarde o temprano. Y el que se exalta, dice la palabra de Dios, será abatido. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros compararnos a Cristo. ¿Y por qué cuando nos comparamos a Cristo no nos vamos a vanagloriar? Siempre he aprendido esto. Entre más cerca estamos de Cristo, hermano, les voy a decir sinceramente, más miserables somos. Y yo lo veo de esta manera. Si yo estoy lejos de esa luz, hermano, si yo estoy lejos de esa luz, no puedo ver ciertos detalles de lo sucio que estoy. ¿Sí me explico? Entre más me voy acercando a una luz, más voy viendo mis defectos y lo sucio que estoy. ¿Sí me explico? Entre más nos acercamos a Cristo, entre más vemos a Cristo, la medida de Cristo, que es perfecto, nos vemos más nuestros errores, hermano. Porque a lo mejor, hermano, delante de ustedes, a lo mejor va a decir, no, el hermano Abraham es, sí, delante de los hombres, pero delante de Dios, hermanos, nos sentimos nada. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Entonces, hermano, cuando nosotros nos empezamos a comparar con otros, vamos a tender a gloriarnos, ¿sí? Y eso es uno de los problemas que estaba viendo el apóstol Pablo con ciertos apóstoles o maestros que empezaban ellos a decir, no, es que Pablo a lo mejor, no, es que Pablo no sabe mucho hebreo. Posiblemente, no lo sabemos. No, es que Pablo no caminó con Cristo. Es que Pablo arrastraba a los cristianos, a los judíos. Y a lo mejor otros decían, es que nosotros somos de la tribu de Leví. Y Pablo no es la tribu de Leví, él no puede ser sacerdote, no de una buena tribu de la bendición que Dios había dado.
Y había ciertos problemas y se estaban, ¿qué, hermano? Comparando. Y estaban diciendo, ¿qué? De menos a otra persona. Hermano, cuando usted y yo nos empezamos a comparar con otra persona, empezamos nosotros a vangloriarnos y a hacer de menos a ciertas personas. Y eso pasa en las iglesias. Lamentablemente eso pasa en la iglesia. Ay, es que yo a veces digo me voy rápido, pero no creo. Ay, es que la hermana, su hijo, ¿cómo es? Por eso, mis hijos son mejores que sus hijos. Empezamos a compararnos. Ay, es que la hermana, ¿cómo anda vestida? Debería vestirse como yo. Újule. Es que la hermana no combina bien su ropa. Ay, es que, y los jóvenes, peor tantito los jóvenes. Hombre, esos jóvenes están tremendos. Yo por eso no me junto con él, porque él no tiene el intelecto que yo tengo. Él no habla bien. Y empiezan a compararse. Hermano, tengamos mucho cuidado, hermano, cuando nos empezamos a comparar con los hermanos de la iglesia, porque empezamos a hacer de menos a otras personas, y luego los hermanos dicen, a eso voy a la iglesia, para que me discriminen, y dejan de venir a la iglesia por culpa de nosotros, hermano. Si de por sí Satanás ya está metiendo cizaña, luego nosotros somos los que estamos, hermano, haciendo el estorbo para que los hermanos sigan adelante, por en que empezamos a comparar. Y cuando nos empezamos a comparar y nos empezamos a sentir más que otro, hermano, se enoje, no me importa que se enoje, pero empiezas a seleccionar ciertas personas. No se enojen conmigo, hermano. Empiezan a seleccionar, y eso lo he visto en diferentes iglesias, y eso lo he visto en las escuelas, y eso lo he visto en cualquier otro lugar. Empiezan, hermano, a seleccionar, y muchos, yo no me junto con él porque él es así, 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 así y así. Ya te estás, ¿qué, hermano? Comparando a otra persona. Hermano, si usted y yo nos empezamos a comparar, hermano, cuidado, hermano. Vanagloria en nuestro corazón, hermano. Y digámoslas a Dios, Dios, perdóname. Perdóname porque yo estoy actuando de esta manera. Joven, si tú te estás comparando a otras personas, ¿cuántos jóvenes se comparan? Qué bárbaro, hombre, con los jóvenes. Hacen su grupito nada más. Y a cierto joven ni lo pelan, ni lo invitan, porque se sienten que son, ¿qué? Mejor que ese joven. Es que él está orejón. Se lo digo porque a mí me lo decían, hermano. Estoy sacando todo lo que me decían cuando estaba joven. De por sí mis orejas pues siguieron igual, hermano. Es que yo me junto con él porque él nomás ahuyenta a las muchachas, porque está bien feo, en pocas palabras, ¿sí? Bueno, seguimos adelante, hermano. Hermanos, cuando nosotros, hermano, por eso dice el apóstol Pablo, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, dice, ¿no son juiciosos? ¿No son necios? No son entendidos, es poca palabra lo que está diciendo el apóstol Pablo. No son juiciosos, no son entendidos. No somos necios, hermanos, cuando nos empezamos a comparar. No es bueno, hermano, compararnos con otras personas. No está bueno, hermano. No nos conviene, no nos hace sabios, nos hace necios, testarudos, tercos. Y así son los jóvenes.
terco. Joven, cuando tu mamá te dice terco, es que hay algo en tu corazón que es la vanagloria, que es tu orgullo. Y cuando empiezan a la edad de los jóvenes, a una edad de 15, 16, 17, 18 años, hombre, se sienten que bárbaros, son los mejores, que nadie más, que son la mamá de los pollitos, ¿verdad? Que es la crema y la nata de la sociedad. Y voy a decir algo, no se me ofendan, se creen fifí. Se sienten, wow, que no quiero decir otra cosa, mejor sigo más adelante. Luego seguimos el versículo 13, dice, pero nosotros no nos gloriaremos, que dice, desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, dice el apóstol Pablo. Dice, nosotros no nos vamos a gloriar desmedidamente, no nos vamos a jactar, dice, sino conforme a la regla que Dios nos ha, ¿qué dice? Dado, conforme a lo que Dios le ha dado. Mire, hermano, aquí Pablo, hermano, estaba, en pocas palabras, Pablo se estaba atreviendo a decir que él no era un gran apóstol. Por eso miren el versículo 11:4, capítulo 11, versículo 5 dice, y pienso que en nada he sido inferior, que dice, a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo, hermano, nos acordamos, dice aquí, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios, conforme a lo que Dios le ha dado. ¿Qué quiere decir? Regla, hermano. Estaba estudiando y la regla de como del metro, de un metrón, como un carril. Él estaba en su carril, hermano. Cuando uno va a correr, cuando íbamos a correr, cada quien en su carril, y uno no podía meterse a su carril. Cuando corríamos, en aquellos tiempos era 75 metros, ya lo quitaron. Pero en aquellos tiempos, hermano, cada quien con su carril. Y ahí tenía uno que correr, conforme a la regla. ¿Cuál era la regla que Dios le había dado a Pablo? Que él iba a ser, ¿qué iba a ser, hermano? Misionero, ¿qué iba a ser qué? Apóstol a los gentiles. No porque iba a ser apóstol a los gentiles, ese era uno de los problemas que estaba teniendo el apóstol Pablo, porque le estaban diciendo, es que Pablo no es como Pedro, no es como Andrés. ¿Sí me explico? Porque él va a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? ¿Se acuerdan cómo tenían los judíos a los gentiles? ¿Como qué? Como perros. Sí, de veras, así lo decían. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice aquí, el apóstol Pablo dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, no nos vamos a jactar, dice, sino conforme a la regla, dice, que Dios nos ha dado por medida. Y vayamos, hermanos, al libro de Segunda de Gálatas, un poquito más adelante, Gálatas 2, 7 y 8, dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la ¿qué? Circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actúa también en mí para los gentiles. El apóstol Pablo estaba diciendo, Dios es el mismo. Y ni Pedro ni cualquier otro apóstol es mejor que yo, porque estaban haciendo de menos ¿a quién? A Pablo. ¿Sí? Pero Pablo se estaba defendiendo, estaba diciendo, si yo soy a los gentiles es porque Dios, porque Cristo me lo ordenó, Cristo me puso en ese lugar. Y por eso Pablo dice, para llegar también hasta vosotros. Corinto era un lugar de gentiles. Había judíos, pero también era ¿qué? Gentiles. Por eso le estaba recordando, gracias a ese ministerio, a esa regla que Cristo me dio para ir a los gentiles, gracias a eso yo estoy con ustedes. Yo les estoy predicando el evangelio de Cristo. ¿A qué es lo que voy, hermano? Muchas veces, hermano, criticamos a gente sin saber, hermano, que han sido de bendición para nuestra vida o van a ser de bendición a nuestra vida, hermano. ¿No había hecho bendición el apóstol Pablo a los de Corinto?
el llevar el evangelio, la vida eterna, y luego lo estaban ¿qué? ¡Pum! Criticando. ¿Y cuántas veces somos así, hermano? ¿Cuántas veces, hermano, alguien nos ha ayudado y ha sido de bendición a nosotros? Y parecemos Judas, ¿verdad? No, yo no soy como Judas. Paz, la puñalada, hablando mal de la persona y sabiendo que ha sido de bendición en nuestra vida, hermano. Pero nosotros a veces, hermano, no vemos esto. ¿Por qué? Porque estamos pensando ¿en qué? En sí mismo, en nosotros. En primero yo, luego yo y a lo último yo. Pensando en nosotros y no pensando en los demás, hermano. Y Pablo, su pensamiento de Pablo era en los demás también, dice, para llegar también hasta vosotros. Porque dice, porque no nos hemos extralimitados, como si no llegásemos hasta vosotros. El apóstol Pablo, hermano, ¿se acuerdan que cuando fue a Corinto pasó situaciones difíciles, hermano? Pero aún así el apóstol Pablo llegó, dice, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio ¿de quién? De Cristo, hermano. Vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo, y si algo podemos aprender, hermano, de las muchas veces que nos critican y a veces tenemos que seguir adelante, hermano. Pablo siguió adelante a pesar de la crítica. ¿Y cuántas veces nosotros nos empiezan a criticar? No, pues yo no voy a la iglesia. No, ya, me hablaron de mí, ¿ya para qué voy? El apóstol Pablo, no, hermano. El apóstol Pablo dice, aunque le estaba criticando, estaba diciendo, bueno, yo les llevé el evangelio. Yo estuve con ustedes, dice. Fui uno de los primeros. Pero dice, pero no nos, en versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos, no nos vamos ¿qué? A jactar, no nos vamos a jactar por lo que hemos hecho con ustedes. A pesar de la crítica. Y hermanos, a pesar de las críticas de su familia o de cualquier otra persona, usted siga adelante, no se desanime. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 15, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos que dice, ajenos. ¿Por qué, hermano? Porque al parecer Pablo estaba viendo que ciertos hermanos que lo estaban criticando, o maestros o apóstoles que le estaban criticando, o falsos apóstoles, hermanos, estaban trabajando en trabajos ajenos. Y Pablo como que les dice, ¿verdad? Y Pablo dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo estaba viendo que es cierto, como Pablo, acuérdense que Pablo estaba mandando una carta y ciertos hermanos estaban ¿qué? La iglesia está porque nosotros estamos aquí. ¿Y muchas veces así pensamos, verdad? La iglesia está porque nosotros estamos aquí. Hermano, tú no eres importante y yo tampoco soy importante. Somos reemplazables. Y cuando nosotros, hermanos, no nos gloriamos, vamos a entender eso, que nosotros somos reemplazables. Y si tú y yo empezamos a gloriarnos, hermanos, mira, hermano, nos va a quitar Dios. Dios pone y Dios quita. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces, hermano, por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que estos dicen, no nos gloriamos inmediatamente en trabajos ajenos. Está diciendo, yo hago lo que he hecho con ustedes por la gracia de Dios. Pero hay hermanos que se empiezan a gloriar del trabajo que Pablo había hecho. Luego dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. El apóstol Pablo, hermano, estaba diciendo, cuando crezca vuestra fe. Podemos aprender de esta manera, hermano, el apóstol Pablo, para poder entender lo que Pablo quería decirle a los hermanos. Diciendo, cuando ustedes maduren, cuando ustedes crezcan,
se van a dar cuenta y van a empezar a valorar lo que yo he hecho por ustedes. Es como cuando yo me acuerdo cuando estaba joven, chamaco, ¿verdad? Y uno era rebeldón, ¿verdad que también? ¿Cuántos eran los rebeldes cuando eran jóvenes? Igual con nuestros hijos todavía. Entonces, hermanos, nuestros padres o mi padre me decía, lo vas a pagar cuando te cases, te vas a dar cuenta y vas a ver. Nos va a tenernos como estos jóvenes cabezones, ¿verdad? Y ahora cuando ya tengo mis hijos, ahora me doy cuenta y digo, wow, cuánto cierto era lo que me decía mi papá y mi mamá. Y ahora sí valoramos a los papás, ¿verdad? Ay, papá, si estuvieras conmigo. Ahora sí entiendo, papá, cómo es que por eso. Híjole, yo a veces le decía a mi papá, mi papá le decía, papi, cómprame unos tenis, ¿no? Mira, hay esos tenis. No le voy a decir la marca, ¿verdad? Y me dice, papá, no, es que no tengo dinero para comprártelo, hijo. Y yo necio, no, pues mire, papá, ahí tienes dinero. No, hijo, es que esto es para otra cosa. Pero yo no lo entendía, hermano. Y pensaba que mi papá no me amaba, que no me quería. Pero decía mi mamá, no vamos a comer tenis, dice. ¿Verdad? Muchas veces así le decía a nuestro papá, no vamos a comer tenis. Necesitamos el dinero para otra cosa más importante. Los tenis no son importantes. Pero uno cuando está chamaco, no, es que yo quiero esto. Y se monta en su macho el chamaco, que quiere las cosas. No lo entiende y piensa que papá es malo, pero no es malo. Cuando tenga sus hijos, ahora va a entender, ahora entiendo por qué mi papá. Yo le digo por experiencia, ahora entiendo. Yo me acuerdo que yo me decía, ¿por qué mi papá me pega? Porque me amaba, para que no fuera tan rebelde. Luego mis hijos, y aquí están mis hijos, ¿verdad? Y no me importa, pero que se enojen, no importa. Pero, ¿por qué mi papá es duro? Ahorita no lo entiende. No entienden mis hijos esto. Pero cuando tengan sus hijos, van a entender, van a valorar y van a decir, qué bueno. Y voy a decir algo cuando, ya yo lo he dicho muchas veces, pero en Estados Unidos a los hijos no se les pega porque luego la demanda, ¿verdad? No sé cómo se llama esa cosa, ¿verdad? Pero mi suegra, cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo les daba a mis hijos. Y no importa que estaba mi suegra, se enojaba y todo, pero digo, son mis hijos. Mientras son mis hijos, yo hago lo que tengo que hacer con mis hijos porque son mis hijos. Es que los mantiene soy yo. Y mi esposa dice, es que me dijo mi mamá. Y les digo, bueno, pues mira, hacemos así. Mejor cuando estés en la casa de mi mamá, no les pegue, mejor se las guardas para cuando lleguemos a la casa, para que no sienta mal mi mamá. Bueno, está bien, para no sentir mal a la suegra, ¿va? Ahora estando mi suegra allá en Estados Unidos, y aquí está ese testigo de mi esposa, porque mi esposa fue la que me dijo el chisme. Dice, qué bueno que Abraham les da a sus hijos, dice. Porque acá, dice, los nietos son bien rebeldes, dice. Ni me respetan, ni respetan a sus padres. Empiezan ¿a qué? A valorar. Y joven, ahorita tú no entiendes por qué tu papá es duro contigo o ciertas cosas no te da. No seas cabezón. Y yo lo entiendo porque eres joven. Y dice el pastor Kevin, sinónimo de joven es menso. Y es cierto, no es maduro. Por eso Pablo dice aquí, hermano, no sé por qué salí. No, sí, aquí está, hermano. Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, dice, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Van a decir, wow, Pablo era tremendo. Van a valorar las cosas. Van a ver que lo que yo he pasado no fue cualquier cosa. Y así, joven. Ahora cuando se casan, cuando dice, yo quiero mi novia, uno le dice, no, mi hijo, no sabes, mejor espérate tantito, deja que tenga la edad. Porque muchas veces, las que estamos aquí cometimos muchos errores, ¿verdad que sí? La regamos.
Y tratamos nosotros de que nuestros hijos no la rieguen. ¿Verdad que sí? Pero son necios, no son maduros. Por eso, joven, todavía no te cases. Si no sabes trabajar, ni te cases. Porque vas a batallar. Si no tienes un oficio, ni te cases. Porque vas a batallar. No, es que yo la amo, yo la quiero. Pues ¿de qué la vas a mantener? ¿De puros besos o qué? No, tienes que trabajar. Pero los jóvenes son bien inmaduros. Tienen 15, 16 años y ya quieren andar ahí con la chamacona. Ponte a estudiar mejor y deja de andar de loco. Pero por la inmadurez no entienden. Y el apóstol Pablo en pocas palabras le estaba diciendo a los de Corintios: es que ustedes no me entienden, son bien inmaduros, pero cuando ustedes crezcan van a decir: ahora entiendo el apóstol Pablo, ahora lo entiendo, por qué el apóstol Pablo era duro con nosotros, era para nuestro beneficio. Joven, cuando tu papá te regaña, cuando tu papá es duro, te dice: no, hijo, no vas a ir, no vas a hacer eso, entiende, cabezón, no lo hagas. No lo hagas, porque es por tu bien, no es por tu mal. Porque mira, dicen, me acuerdo que alguien dijo: así como te ves, me vi. Y así como me ves, me verás. ¿Verdad que sí? Ahora yo me acuerdo, yo ahora entiendo, digo: ay, ¿por qué mi papá casi yo le decía, cuando compraba algo, le digo: papi, ¿no quiere una paleta o algo así? No, gracias, mijo, así está bien. Ahora entiendo, ya no me gusta la paleta. Y es la vejez, ¿verdad que sí, hermanas? O nomás soy yo el único viejo ¿verdad que la vejez nos hace que ya no? Antes no comíamos casi verduras, ¿verdad que no? Ahora casi pura verdura. El pastor antes no tomaba té, ahora ya toma té. ¿Verdad que sí, pastor? Ya lo estoy poniendo de ejemplo, pastor. Ya no me voy a poner a predicar otra vez. Nada, gracias, pastor. Pero pues en ejemplo, es que entre más vamos madurando, más vamos viendo. Porque a mis hijos les digo: mira la frutita, mira la verdura, mira esto te va a fortalecer. No, yo quiero carne, yo quiero hamburguesa, yo quiero esto. Pero ya cuando estamos más viejos, como que nuestro cuerpo nos pide eso, ¿verdad que sí? Hermana, apóyeme. Sí, ¿verdad que sí? Amén, ¿verdad? Sí, ya queremos, ya dulces, ya no, ya comemos dulces y ya no. Ya nos ponemos histéricos y hermanas histéricas. Seguimos adelante, hermano. Versículo 16, ya vamos a terminar. Dice: ¿y qué anunciaremos? El evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. El apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí estaba diciendo: yo no voy a entrar en la obra de Pedro, yo no voy a entrar en la obra de Andrés o de Felipe o de Bartolomé. ¿Sí me explico? Dice el apóstol Pablo: dice, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está, ¿qué dice? Preparado. Porque el apóstol Pablo, él era apóstol a los gentiles. Por eso se acuerdan que el apóstol Pablo, su deseo era llegar a Roma y también llegar a ¿dónde, hermano? A España. No pudo llegar porque lo criticaban al apóstol Pablo. ¿Por qué te vas allá a los gentiles? ¿Por qué no te vas acá donde hay judíos también, donde hay más? Y dice Pablo: no, es que a mí Dios me mandó a cierto lugar y ese lugar yo voy a estar. Y hermanos, muchas veces, hermanos, nos gloriamos, hermano, cuando tomamos el lugar de otra persona y empezamos a decir: eso lo hice yo. Nos empezamos a levantar. ¿Y cuántos jóvenes así son, verdad? No, eso es gracias a mí. Porque yo tengo una buena voz. No, el coro se escuchó el número 1 porque estaba yo. Se escuchó bien feo porque no estaba yo. Estamos tocando callos por ahí, ¿verdad?
Muchas veces, hermano, queremos tomar el lugar de otro para vanagloria. No es honesto, hermano. No es honesto que nosotros nos engrandezcamos a costillas de otras personas. ¿Sí me explico, hermano? Y muchas veces nos vanagloriamos a costillas de otra persona. Y la otra persona, mira, como es tranquilo, no dice nada. Por eso dice Pablo, yo no voy a entrar en la obra de otro para vanagloriarme. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha ordenado. Y hermano, hagamos lo que Dios ha puesto en su corazón de usted. No trate de imitar a otros. Joven, no trates de imitar a otro. Sé como Dios te hizo. Yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Sea payaso. Y otro, no, yo quiero ser como Piqué, porque ve lo que pasó. Yo quiero ser como, ya se quieren ser famosos. Yo quiero ser un tuitero, ¿no? Un youtubero, o no sé si dice así, lo que sea, pero ya se siente. Qué bárbaro estos jóvenes, ¿verdad? Y no saben lo que cuesta a veces, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes, verdad? Me quiero ir rápido, pero ya me voy a ir rápido. Bueno, ya, le aseguro que ya va. Pero tengo que decirlo, si no me quedo con las ganas. ¿Cuántos jóvenes se vanaglorían de las cosas de otros? ¿Verdad que sí? Presumiendo lo que no es de ellos. Apantallando a la muchachona. Trae el carro de su papá. Este es el carro mío. Y la muchacha ahí va. Ni es de él. Y se va con la finta, ¿sí o no? Y luego cuando da el chanclazo la muchacha se da cuenta que era un flojo mantenido, bueno para nada. Porque empezó, como el apóstol Pablo dice aquí, entrar en la obra de otro, en alguien que ya hizo. Por eso papá, que estamos aquí, Dios me habló en mi corazón. Muchas veces yo sé, papá, que muchas veces queremos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos. Pero papá, tengamos mucho cuidado, porque a veces de ayudarlo le hacemos un mal, le dañamos, todo le queremos dar, y eso daña a nuestros hijos, su ego, su soberbia, su orgullo. Y piensan que todo lo merecen y no merecen más que el infierno. Y lo que merecen es una buena tunda para que se les quite a los chamacos. Pero muchas veces, hermano, nosotros somos culpables de nuestros hijos porque nosotros, hermano, empezamos a darle algo que nosotros ya trabajamos. Y ellos, como le dicen por allá, de pechito. Y no valoran. Sí. Y por eso se hacen así esos chamacos mañosos. Seguimos, ya, nomás quería decir eso, ya, seguimos adelante. Por eso dice el apóstol Pablo, mas el que se gloríese, ¿en dónde, hermano? En el Señor. No por lo que yo soy, no por lo que yo tengo, sino porque Dios me ha dado. Por eso, hermano, dice ahí en Jeremías 9, ya me falta un poquito, hermano, aguanten nomás tantito ya, para que ya el pastor el próximo ya le toca el 11, ¿verdad? Jeremías 9:24 dice aquí, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy ¿qué? Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, vayamos al libro de Mateo. Aquí el Señor Jesucristo, Mateo 6:2.
Muchas veces así somos, hermano. Mateo 6:2 dice: estoy en Marcos, con razón digo, ay caray, me puso mal el versículo mi esposa, pero no. Dice: cuando pues des limosna, no hagas, ¿qué, hermano? Tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para hacer, ¿qué dice? Alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y muchas veces eso es lo que pasa, hermano. Nos queremos gloriar para que la gente nos diga: wow, tremendo, ¿verdad? Tremendo joven, tremendo hermana. Pero Dios, ¿qué nos dirá Dios allá del cielo? Si supieras cómo. Nomás pura apariencia, porque su corazón está empedernido, tiene soberbia, bien altanero. Nomás a veces aparentamos. Por eso dice la palabra de Dios: el que gloriese en él, el Señor. Que Dios, ¿qué dirá de usted y de mí Dios, hermano? Se gloriará el Señor de nosotros, dirá: este mi hijo es más testarudo, este no es borrego, este es chivo, y este chivo viejo y mañoso. Así nos dirá Dios, yo creo, ¿verdad? Y no entiende. ¿Sí saben qué es un chivo viejo y mañoso? No, lo digo mejor. Pero hermano, si nos vamos a gloriar, hermano, vamos a gloriarnos, ¿qué dice Dios de nosotros? Mira, de lo que diga la gente, si delante de Dios, hermano, estamos haciendo las cosas bien, Dios se va a encargar de lo demás. ¿Sí? Pero si no estamos bien delante de Dios y queremos quedar bien delante de los hombres, hermano, Dios nos va a humillar. Te lo digo por experiencia. No esperemos eso, hermano, que Dios nos humille. Porque Dios nos va a bajar unas cuantas rayitas, va a decir: mira, bájale tantito, porque te me estás elevando. Sí, hermano. Y Dios sabe cómo de que nos da, nos da. Y donde más nos duele, para que le bajemos un poquito a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, hermano. Por eso dice, porque no, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermano, tratemos, hermano, de agradar a Dios, no a los hombres. Agrademos a Dios, que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Si no nos ve nadie, no importa. Usted está agradando a Dios y Dios lo va a recompensar y Dios le va a dar bendición. Porque mire, hermano, mucha gente a veces quiere agradar a los hombres y luego los hombres no le van a pagar bien, le van a traicionar. ¿Se acuerda de Judas? Quiso agradarse a sí mismo y quiso agradar a ¿quiénes? A los sacerdotes, ¿verdad? A los fariseos. ¿Y qué pasó? Se tuvo que suicidar, ahorcar. ¿Le fue bien? No. Espero, hermano, que esto nos ayude, hermano. Hay que ser aprobado, hermano, por Dios, no por los hombres. Que eso nos ayude. Joven, ¿qué piensa de ti Dios? Nomás eso te pregunta. Porque muchas veces, en la juventud, se lo digo porque ya lo viví, joven, queremos que los jóvenes nos tengan en buen concepto. Pero el mayor concepto que debemos de aprender, joven, es el concepto, en qué concepto te tiene Dios. Ese es lo mejor. Porque muchas veces, joven, haces muchas cosas y te desvives para que otros te vean.
Y tarde o temprano vas a fracasar. Es mejor que busque agradar y aprobar, que Dios sea aprobado. Tu corazón, que Dios pruebe tu corazón, hermano. Por eso yo me sorprendo de lo que dice la palabra de Dios de David, Dios, ¿verdad? David, conforme, ¿qué? Wow, conforme al corazón. Pero David pecó. Pero David cometió adulterio. Pero es que Dios miraba el corazón. Dios no miraba las apariencias. Cometió adulterio, falló. Pero si algo podemos aprender de David es que era ¿qué? Bien humilde. Luego dijo: Señor, he pecado. Pecado. Imagínense, hermano, llega David, es el rey, toma a esta mujer, viene el profeta, y David no le dijo: mírame, espérame tantito, tú no sabes, Natán, quién soy yo, yo soy David. Mira aquí, a mí no me venga, a mí ni me levante la voz, porque ahorita vengo y te mato. No porque era el rey, él reconoció y dijo: sí, yo he pecado. Siendo aún rey, teniendo poder, él reconoció que había fallado a Dios. Y cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a levantar. Joven, sé humilde y agrada a Dios. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia.